Bien, agradecemos a todos el favor de su atención. Vamos a retomar las actividades programadas para este foro, agradeciéndole a todos su atención. Nuestro siguiente bloque es uno de los momentos más enriquecedores de los foros organizados por Blackboard. Nos referimos a los casos de éxito protagonizados por nuestros clientes. Esta es una gran oportunidad para tener contacto con colegas y reflexionar en torno a nuestras plataformas. Tener, por supuesto, una mejor comprensión de ellas, optimizar su aplicación en sus instituciones y o compartir sus éxitos en la implementación de las mismas. La institución que se presenta el día de hoy ha sido un referente obligado en la incorporación de tecnología en la educación. Y a 16 años de haber implementado un modelo educativo innovador, nos presenta el resultado de su espíritu emprendedor. El caso del día de hoy se titula El reto de formar personas conectando innovación y tecnología y será presentado por el doctor Carlos Astengo Nogués, director de Innovación e Investigación Educativa del Tecnológico de Monterrey. El doctor Astengo cuenta con estudios de doctorado en Inteligencia Artificial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde recibió el Best Student Paper Award por su trabajo de investigación titulado Flock Traffic Navigation Based on Negotiation. Cuenta con estudios de maestría en matemática aplicada y la licenciatura en matemáticas por la Universidad de Guadalajara. Dentro del Tecnológico de Monterrey ha participado como profesor de licenciatura y posgrado, director de departamento, instructor y consultor. Dentro de la vicerrectoría académica del mismo instituto, fue líder del proyecto del programa de capacitación en técnicas didácticas del 1999 y hasta 2003. Se acreditó en las técnicas de Paul en las universidades de Twente y Aalborg, además en la Universidad de Wheeling. Se capacitó en método de casos en Harvard y aprendizaje colaborativo en la Universidad de Texas en Austin. Sin más preámbulo, lo dejamos con el doctor Carlos Astengo. Buenas tardes. Tengo varios retos. El primero de ellos para esta tarde es ganarle a la parte de la comida. Traemos ya el tiempo muy corto, entonces voy a tratar de resumir algunas de las cosas que tenemos en las filminas y pues quedo a su entera disposición durante la comida para acercarnos y poder platicar un poco más. Yo sé que la parte de la comida también es importante. También llevamos pues prácticamente 4 horas en un ambiente en el que pues han estado sentados, ha habido aquí gente muy importante platicándoles. Entonces, ¿por qué no cambiar un poquito de esto y por qué no bajarnos del estrado y pensar como lo hacen los estudiantes? Cuando uno va a dar una clase presencial, pues uno se acerca a los estudiantes. Es parte de ser innovador, es parte de llegar. Estoy de acuerdo, el aprendizaje en línea me permite tener un contacto, a lo mejor un poquito más cercano con algunos de ellos, pero también me lo da la parte presencial. Si yo tengo un grupo en el cual le pongo un escenario, como decía la doctora Frida hace unos minutos, y en ese escenario los pongo a trabajar y los pongo a trabajar colaborativamente y empiezan a trabajar en un equipo, y yo tengo en mente qué quiero lograr con este salón, y me acerco con ellos, y tengo una discusión de un grupo tutorial, entonces sí se puede tener este acercamiento y este conocimiento de nuestros alumnos. Lo que vamos a ver el día de hoy, rápidamente, yo sé, nuevamente vuelvo a decir lo del tiempo, era platicar sobre algunos conceptos sobre el tema de innovación, luego preguntarnos qué fue lo que sucedió en el tecnológico, y aquí quisiera utilizar el modelo de John Kotter sobre el cambio organizacional y discutir rápidamente qué pasa con la parte de innovación educativa, la parte de innovación tecnológica y finalmente ahora sí hablar de este reto de formar personas conectando innovación y tecnología. Entonces, algunos conceptos en el tema de innovación. Hablar de innovación, decía el doctor Aurelio Villa de la Universidad de Deusto, vicerrector de la parte de innovación, decía que innovación es un término del cual hemos abusado. Es tanto producto como proceso. Y si vemos algunas expresiones de lo que hoy en día manejamos como expresiones de innovación en el contexto educativo, pues veríamos comunidades de aprendizaje,
el método de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, blended learning, esta parte de conectar una parte presencial y una parte en línea y sacar lo mejor de estos dos mundos. Algunas connotaciones periféricas a lo que es innovación. Primero, cuando oímos el término innovación, pensamos en la idea de cambio. ¿Qué es lo diferente? O un sentido de actualidad. ¿Qué es lo nuevo? Hay un matiz transitorio en la parte de innovación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es innovación? ¿Qué es esta parte creativa que me genera un valor? Ahí es cuando eso que le estoy llamando innovación deja de ser novedades, cuando ya no está generando un valor. Es decir, yo puedo tener innovaciones de 1800, como decían en el método de caso, pero que se han venido transformando. No son solamente innovaciones disruptivas, sino también puedo ir mejorando, acercándole un poco más de tecnología a esta parte del método de caso. Cuando hablamos de aplicaciones laterales de la innovación, pues podríamos hablar de modas. Pensar en la innovación como una actualización. Pensar en la innovación como un eslogan, como mi universidad está bien, sí está a la vanguardia de los temas y me dicen que es innovación. Pero también lo podemos manejar como una reforma. ¿Qué es lo que pasa realmente con estas innovaciones? Bueno, pues tenemos diferentes escenarios de innovación. Aquí tenemos cambios seccionados donde el profesor, quizás de manera independiente, él empieza a trabajar y él empieza a cuestionarse y él empieza a sacar nuevas cosas y a tratar y quizás con un equipo docente empieza a hacer su propia investigación, acción aquí el profesor. Pero puede ser que también yo tenga la escuela preocupada, a lo mejor por estas partes de necesito un eslogan, necesito estar a la vanguardia. Esto pues, me permite mantenerme en la parte de una competencia, pero también hay un cambio en el entorno. Las cosas cambian, los mercados son más demandantes. Los alumnos, como nos decían hace rato, van cambiando, van adquiriendo nuevas habilidades y deberíamos de ser capaces de responder a ellos. Sin embargo, el trabajar así, en este escenario de innovación, pues simplemente genera algo de frustración. El profesor se siente aislado e independiente de las cuestiones en las que la escuela está manejando y posiblemente la escuela no esté viendo lo que está sucediendo en el entorno. Un escenario un poco diferente sería, que va en los dos sentidos, con un cambio interactivo. Tenemos ojos todo el tiempo viendo el entorno y analizando dónde vienen los cambios. Hace ratito nos platicaban de Gartner. Bueno, podemos tener ahí un grupo de profesores viendo cuáles son las tendencias a 2, a 5, a 10 años. ¿Y por qué no empezar a analizarlos como escuela primero con un pensamiento crítico? Me interesa esa tecnología, quiero meterme en esta parte y llamando a profesores. Pero también tenemos profesores muy creativos. Tenemos profesores que dicen, yo quiero experimentar con algo llamado, no sé, realidad aumentada. Y creo que mi curso de química o mi curso de física se puede ver enriquecido. Si hago esto, entonces lo transmito a la escuela y la escuela lo ve también. Es decir, el profesor incluso puede llegar a transformar el entorno. Visto desde este punto de vista, este escenario de innovación es muy enriquecedor. Pero, ¿por qué fracasan los esfuerzos de la transformación? Aquí pues voy a hacer referencia al trabajo de John Kotter, de Harvard Business Review. Y Kotter maneja en su artículo, lo pueden buscar, de hecho, como decían hace ratito, prendan sus iPads, prendan sus celulares, busquen esto. Tratemos de manejarnos como lo hacen nuestros alumnos. Entonces, conforme el profesor va platicando, estas cosas que son información, ustedes las pueden ir buscando. Entonces, bueno, ¿ya me pasé? No, está aquí. Kotter estuvo trabajando con diversas empresas, de hecho fueron más de 100 empresas, entre ellas British Airlines y General Motors, etc. Y lo que trataba de ver era, trataba de ver cómo se iban transformando.
Estas empresas veían un cambio en la parte de los mercados y decían, o me transformo o muero. Las empresas tenían diferentes tamaños, tenían diferentes banderas para lo que le iban a llamar cambio. Algunos tenían que ver con la parte de calidad total, otra parte de reingeniería, etc. Pero bueno, la idea era encontrar qué cambios fundamentales en la forma de conducir la empresa para poder enfrentar estos nuevos retos. También en el estudio, él encontró que más de la mitad, de hecho casi un 70% por ahí, de las ideas, de estos esfuerzos, no llegaban a una parte que podríamos llamar exitosa. La lección principal que nos dice es, el proceso de cambio pasa por una serie de fases que en su totalidad usualmente requiere una cantidad considerable de tiempo. Entonces, lo primero, si yo quiero hacer un cambio, tengo que pensar que mi institución me va a llevar tiempo, no va a ser inmediato. No lo puedo pensar que va a ser cuestión de unos meses y ya voy a ser feliz y ya todo mi modelo educativo y toda la parte va a ser sin dolor. La segunda lección dice, hay fallas críticas en cualquiera de las, fallas críticas en cualquiera de las fases puede tener un fuerte impacto negativo en los resultados. Y él propone 8 elementos de por qué fracasan los esfuerzos de la transformación. El primero es no establecer un sentido de urgencia. Es decir, están ahí los cambios, pero si la institución no ve que esto es importante, entonces no permea hacia abajo. No hay ese sentido de urgencia. Si en cambio nosotros vemos que para estar a la vanguardia, para atraer talento, para empezar a hacer investigación relevante en nuestro país, para llevar esto, para manejar ciudadanía, para establecer un sentido humano, la parte de ética, si yo veo ahí un sentido de urgencia porque mi país lo necesita, entonces eso se empieza a llevar. La segunda es no crear una coalición guía. ¿Qué significa eso? No puedo dejarle esto a un puñado de profesores y ya desatenderme como institución. Tengo que poner los recursos, tengo que poner un grupo de gente crítica, de gente que pueda pensar, que pueda llevar esto y que me pueda hacer una coalición para hacer el cambio. Falta una visión. Otro de los errores es no plasmarlo y bueno, que tiene que ver también con la cuarta, y no comunicar esta parte de la visión. La visión, por ahí dice Kotter, se tiene que ser platicada en minutos y debe de prender a la gente, debe de moverlos al cambio. Entonces, pues lo estamos viendo desde el entorno, la escuela y el profesor. Pero bueno, el profesor va a llegar, ya entendió que hay todo esto, pero si llega a su salón de clase y lo primero que ve es algo en el que no me permite pasar con mis alumnos, pues voy a tener problemas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es remover esos obstáculos. Pensar como institución que no puedo dejar las cosas como están y que va a ser un proceso doloroso, que a lo mejor se invirtieron miles de pesos por ahí en algo, en la infraestructura, pero que yo necesito a lo mejor cambiar algunas de estas cosas para lograr ese impacto que quieren mis alumnos. Otro de los problemas, no planear éxitos a corto plazo. Pensarlo, como también decía la doctora, como si fuera un aprendizaje basado en proyectos. Tengo que pensarlo esto en un proyecto, tengo que tener las fases del proyecto y tengo que saber si estoy cumpliendo con esos éxitos parciales o no. Y si no estoy, entonces, ¿qué me está haciendo falta de acá? A lo mejor no estoy comunicando bien, a lo mejor todavía tengo obstáculos que no he podido replantear. Otro de los grandes problemas es cantar la victoria antes de tiempo. Entonces decir, ya lo logramos, somos número 1 porque pusimos tal tecnología, hay que tener cuidado. No cantar victoria antes de tiempo y no anclar los cambios en otro de los problemas es no anclar los cambios en la cultura organizacional, es decir, la organización como un ser vivo tiene que ir cambiando. Y la idea es que estos cambios formen parte de su ser. Hablando así rápidamente sobre innovación educativa en el TEC y la parte del caso de éxito que quiero compartir rápidamente, les platico que esto pues empezó desde antes. Podríamos hablar desde 1943 con su fundación. El tecnológico siempre ha procurado tener profesores innovadores, pero teníamos profesores innovadores en el primero de los escenarios. Hacían muchas cosas y las hacían muy bien. Incluso antes de 1996 teníamos profesores ya trabajando en el método de casos, teníamos gente trabajando en proyectos,
pero estaban aislados. No había una planeación por parte de la institución para irnos hacia eso. Entonces lo primero fue conceptualizar que queríamos un cambio. Fue, como se los comento, un proceso de mucho diálogo, un proceso doloroso. Se diseñó una estrategia y a eso le llamábamos pues la etapa de gestación. Del 97 al 2000 tenemos la parte que le llamamos un cambio profundo. ¿Ok? Teníamos que divulgar qué queríamos hacer. A eso le llamamos la reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí teníamos que hablar de este sentido de urgencia, de romper paradigmas, de ver cómo lo íbamos a hacer. Y empezamos con cursos en línea, cursos satelitales, tratar de permear todo esto a cada uno de los elementos, y no me refiero solamente al cuerpo docente, el cuerpo administrativo, toda la comunidad académica tenía que saber que venía un cambio profundo. Aquí también empezamos en el 2001 al 2004 la parte de anclaje. Aquí empezamos con las técnicas didácticas, cursos modelo, intercambio de experiencias y plataformas tecnológicas, que incluso pudiéramos comentar lo que empezó desde aquí en el 96. Nosotros escogimos una primera plataforma tecnológica que, si lo piensan para esa época, como hace ratito también comentaron, hay gente muy joven aquí, entonces a lo mejor no recordarán cómo era Internet en esa época. Pero bueno, aquí teníamos una plataforma que teníamos que por módem comunicarnos y se tenía que actualizar las cosas. Entonces era un proceso muy complicado. La BITI, por ahí del 99, encuentran a Blackboard como un elemento diferenciador. Algo que podía ser realmente un cambio. ¿Por qué? Porque aquí nuestro LMS era muy rígido. Teníamos plantillas que teníamos que llenar y el profesor no se sentía que ese fuera su curso. El profesor quería hacer más cosas y lo sentíamos limitado por la plataforma. Con la aparición de Blackboard empezamos a tener un poco más de libertad para el profesor. El profesor ya podía poner sus imágenes, podía poner sus documentos, empezábamos a trabajar poco a poco. Y desde entonces, bueno, pues esta ha sido una relación ganar-ganar con Blackboard, donde también reconocemos que no hemos sido un socio fácil. A cada ratito les pedimos cosas, pero afortunadamente siempre hemos tenido esa comunicación y se han estado dando este tipo de diálogo. Algo interesante aquí fue, ok, ya voy a hacer todo este cambio, pero necesito algo que realmente no me deje en términos de un eslogan el aprendizaje centrado en el alumno, que no me deje en un eslogan el uso de las tecnologías, que realmente esto se pueda vivir. Y nos fuimos con la parte de técnicas didácticas. Aquí lo que pensamos fue, bueno, profesor, tú que te enfrentas a un salón, ¿de qué manera podrías hacer las cosas diferentes? Primero, el poner toda la parte de instrucción en línea, el utilizar Blackboard en una primera fase, como un elemento donde yo ponía la instrucción de lo que yo quería que sucediera en el salón de clase. Ahí el alumno empezó a ver que había un plan para el curso, que no era un profesor improvisado, que estaban las cosas bien. El profesor, sin embargo, sigue siendo, desde mi perspectiva, la educación es un arte. Y el profesor es el artista que llega y se enfrenta con un grupo y dependiendo de cómo sea el grupo, él va haciendo las pequeñas adecuaciones o modificaciones de su curso. Si de pronto tiene un grupo de alumnos sobresalientes, bueno, pues entonces a lo mejor cambiará algunos módulos, pondrá algunos elementos más fuertes, o por el contrario, tiene un grupo que no es tan sobresaliente, bueno, entonces la pregunta es cómo los llevo de donde están a donde yo los debo de llevar, porque hay una responsabilidad del profesor de lograr ciertas competencias al final. Bueno, del 2005 a lo que estamos viviendo le estamos llamando el proceso de enriquecimiento, donde estamos empezando a cosechar algunas de estas iniciativas y pues estamos abriendo un nuevo mundo hacia la parte de innovación. En la parte de técnicas didácticas, y nuevamente aquí menciono a la doctora Frida, nosotros iniciamos siempre con un escenario, una situación. Esta situación debería de ser real. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, que nuestros profesores al principio decían, bueno, voy a poner un problema
porque estaba cambiando el mundo, se estaba abriendo Internet. Entonces ponían un problema que hoy en día ya no es tan interesante porque ahora nada más lo busco en Internet y ya encuentro el problema. Entonces, lo que estamos tratando de decir aquí es que este escenario, situación, sí sea de la vida real, pero que sean de los problemas que decía, de los problemas abiertos. Tenemos que cambiar la forma en que nuestros profesores están diseñando sus cursos. Pedirle a un profesor que solamente dé información ya no es necesario. El profesor se debe de concentrar más en la generación de conocimiento y de aprendizajes en el alumno. Entonces, ¿qué pasaría si a cada profesor nosotros le preguntáramos, bueno, tú eres experto en inteligencia artificial, bueno, dime cuáles son las 10 preguntas abiertas de tu área, o en educación, o en robótica, o en ciencias sociales, cuáles son las 10 preguntas que hoy en día, si las busco, no las voy a encontrar. ¿Por qué? Porque quiero que el alumno empiece a encontrar primero autores, revistas, libros, que incluso tengan opiniones encontradas, porque quiero generar por ahí algo de pensamiento crítico. Entonces, la idea de que el escenario o situación no quede también tan completamente bien definida en términos del alumno. O sea, el alumno llega y pregunta, dime qué tengo que hacer, y el escenario no se lo va a decir. Ellos tienen que encontrarlo, ellos tienen que ponerse a pensar, ellos tienen que dialogar en el equipo para poder identificar el problema. Queremos rescatar aquí su capacidad de asombro, que sean estos problemas de tal magnitud que el alumno rescate esa capacidad de asombro. Nuestros alumnos hoy en día, muy acostumbrados a la tecnología, hay pocas cosas que los sorprenden, pero sí están ahí. Lo que tenemos que hacer como artistas, como profesores, es encontrarlas. A través de esa capacidad de asombro y del escenario, ellos van a empezar a construir su conocimiento. Y aquí es la parte más importante. Yo como profesor debo de cuidar que se dé un rigor académico, que tenga un reto de acuerdo al nivel en el que están. Muchos de nuestros alumnos están, me refiero en forma global, muchos de los alumnos lo que hacen es buscan alguna solución ya parecida en Internet y la presentan. Ahí también tenemos algo de problema, después llegaremos a esa parte. Una vez que tenemos esta parte de la construcción del conocimiento, que nuevamente, insisto, en la parte presencial son los grupos tutoriales, son la manera en la que yo me junto con mis alumnos y empezamos a discutir. Bueno, pues ellos tienen que hacer propuestas o recomendaciones. ¿Cómo? Pues a partir de un análisis y una síntesis. ¿Qué queremos? Que estas propuestas no sean convencionales, que utilicen la parte creativa, que ellos puedan determinar, usos diferentes. Un ejemplo, en el uso de los aparatos celulares, o el uso de las TICs en los aparatos celulares, fue en un salón de robótica donde los alumnos se preguntaron, bueno, si yo ya tengo un teléfono y el teléfono tiene una salida, una pila y tiene una cámara, ¿no podría convertir yo el teléfono en un robot? Entonces, ¿por qué no buscar esta parte de creatividad y apoyar a los propios muchachos en encontrar nuevas formas de utilizar las tecnologías? Bueno, una vez que tienen su propuesta, a lo mejor les vamos a pedir que hagan su implementación. Esto ellos tienen que evaluar cuáles de estas propuestas son viables y finalmente, pues, si lo logran, si son creativos y emprendedores, pues vamos a ser agentes de cambio. Las técnicas didácticas que estamos utilizando serían el aprendizaje colaborativo en cada uno de estos elementos. Tenemos el aprendizaje basado en problemas donde posiblemente lo que queremos es poder llegar a propuestas o recomendaciones, el aprendizaje basado en casos o el método de casos y el aprendizaje orientado a proyectos donde esperaríamos que el alumno llegue hasta la parte de implementación. Esa es una de las partes en las que estamos llamándole innovación, y esta innovación en la parte educativa ya lleva varios años. Ya tenemos más de 15 años trabajando en esta parte. ¿Cuáles son las cosas que estamos logrando? Bueno, aquí tenemos algunos profesores, algunas áreas y algunos recursos. Agregamos el aprendizaje basado en investigación, estamos manejando aprendizaje orientado a juegos, simulaciones, etc. Me voy rápido, yo sé que les prometí lo de la comida, entonces no lo voy a leer. Ahí ustedes lo pueden revisar. Tenemos gente trabajando en aprendizaje móvil, herramientas e-learning 2.0, etc. Ok, esa es la parte de innovación educativa. ¿Qué pasa con la innovación
en la parte tecnológica. Bueno, pues también el tecnológico le ha estado apostando a eso. Creemos que la tecnología, como decían hace rato, es un medio. Lo importante es qué puedo hacer con esa tecnología. Una tecnología puede ser una piedra y la puedo utilizar para golpear a alguien, pero también con algo de creatividad puedo construir una catedral, o con algo de creatividad puedo llegar a que esa roca sea una joya. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos elementos que yo los invitaría a que entraran, no los voy a leer, pero tenemos la parte de recursos abiertos, un observatorio tecnológico en el cual la idea es encontrar las áreas de oportunidad por cada región del país, en las cuales incluso el profesor podría adecuar lo que él está haciendo. A lo mejor él está haciendo, no sé, la clase de ecuaciones diferenciales, pero en esta región, a lo mejor es la región zapatera, ¿cómo lo podría yo vincular con mi clase? Tenemos la parte de aprendizaje móvil, la parte de libros electrónicos o ebooks, y ahí nuevamente viene la pregunta, ¿quiero un ebook que haga lo mismo que un libro? Pues yo creo que si la respuesta es sí, pues mejor me quedo con el libro clásico. Si yo puedo utilizar la tecnología y crear un ebook diferente, algo que me permita interactuar, algo que me permita hacer cosas que un libro tradicional no me hace, entonces sí tiene algún sentido, y tenemos pues una parte muy fuerte trabajando en esto. Hemos trabajado en la oficina digital académica, la parte de iTunes U. Estamos manejando Safe Assign, y este también es un punto interesante. Se hablaba hace ratito de los MOOC, se hablaba hace ratito de los cambios en nuestros estudiantes. Sin embargo, en un ratito más voy a ver lo que son los nativos digitales. Tenemos algunos problemas con las culturas. Por ejemplo, en los MOOC se han encontrado muchos fraudes. ¿Qué es lo que está pasando? Que los alumnos empiezan a buscar información y simplemente hacen el copy-paste. Pero eso es porque se los hemos enseñado a hacerlo así desde las primarias. No solamente en este país, sino alrededor del mundo es un problema real. Desde nuestra época, vuelvo a insistir, aquí hay gente muy joven, a lo mejor no les tocó, pero a nosotros nos tocaba ir a la papelería y comprar la tarjeta de algún presidente y copiar en la parte de atrás pues lo que había hecho, pero no había ninguna referencia, yo no tenía que dar ningún crédito. Y desde entonces se ha venido. Ahora, escuelas un poquito más con infraestructura de TICs hacen lo mismo y les dice simplemente hace el copy-paste. Bueno, seguimos con la parte de biblioteca digital, Temoa, Illuminate. Todo esto, pues el alumno lo puede acceder a través de la plataforma. Incluso hace ratito les platicaban del proyecto de las tablets. ¿Qué más estamos haciendo en términos de innovación y tecnología? Ahora sí, juntando los dos. Bueno, tenemos ahorita un fondo especial para profesores innovadores, donde lo que queremos es que aquellos profesores que tengan ideas encuentren un eco en la institución, se les pueda dar un fondo en el cual ellos experimenten y hagan cosas diferentes. Estos son los primeros resultados. Tenemos gente trabajando en realidad aumentada, tenemos gente trabajando en química, en microquímica, pero la idea es que este fondo se pueda permear a todos los campus del sistema. Otro de los elementos que tenemos es el Congreso de Innovación y Tecnología Educativa y el Premio a la Innovación. Es decir, si volvemos a pensar en la estructura, algo que creemos que nos ha apoyado mucho en esta transformación es el hecho de que nuestros rectores han estado apoyando, le han estado apostando a esto. Ven que es importante y entonces no solamente a los grandes investigadores que tienen su cátedra de investigación se les da fondos, sino al profesor que de pronto tiene una idea y quiere experimentar, bueno, pues hay un camino para que él pueda lograr y hacer la parte de innovación. Hace poco acabamos de incursionar también en los MOOC, están los primeros cursos, queremos seguir incursionando en esta parte y preguntarnos qué más podemos hacer. Hasta ahorita, si ustedes recuerdan, preguntaban por ahí en la mañana, ¿quiénes estaban tomando algún MOOC? De aquellos que lo están tomando, la pregunta sería,
¿Es lo mismo que una clase presencial? ¿O hay algo diferente? Resulta que incluso en Second Life, si nosotros entramos y buscamos universidades y entramos a esas universidades, vamos a ver una estructura tradicional. Es cierto, hay muchos modelos y los modelos van a tener que empezar y van a tener que experimentar antes de poder evolucionar. Pero ahorita mucho de lo que hacemos con el uso de la tecnología es replicar lo que está sucediendo en la educación tradicional. La invitación es rompamos esos esquemas, rompamos esos paradigmas y busquemos de qué manera podemos hacer algo diferente. Si tenemos un escenario diferente, si tengo un escenario para miles de alumnos, ¿puedo hacer algo diferente que simplemente escribir en el pizarrón? El reto de formar personas conectando innovación y tecnología, me voy rápido. Aquí la idea era que cada alumno pues tuviera la oportunidad de ir hacia diferentes fuentes de información, hacia compañeros, maestros y otros expertos, y entonces entender que las TICs pues es este medio. Pero hay que entender que no se va a dar por sí solo. El que yo tenga el estudiante, el que tenga las TICs no se da si no tengo un maestro que piense realmente, que diga cuál es su intención educativa, que pueda plasmar esto y que lo pueda manejar. Aquí uno de los elementos, citando a Christensen, dice el factor más importante en el aprendizaje es la parte de motivación. Es decir, un alumno que no quiere aprender, va a ser muy difícil que lo podamos hacer aprender, aunque esté aprendiendo el no querer aprender, ¿verdad? Eso ya sería una parte un poquito más filosófica. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? Motivar al alumno, encontrarle ese nicho, esa parte de rescatar su capacidad de asombro para poder trabajar en esto. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Bueno, estos son algunas de las formas en que se dividen las generaciones. Aquí lo importante es revisar la generación Z y la generación alfa, porque esos son los que le llamamos los nativos digitales, gente que nació cuando ya estaba todo este tipo de tecnologías. Es decir, piensen que ahorita nuestros alumnos no conocen un mundo sin Google. Estos nativos digitales, bueno, nacieron después de los 90, están inmersos en el mundo digital, reciben y procesan información de una forma rápida y diferente, colaboran cuando les conviene colaborar, eso también es importante, realizan múltiples tareas al mismo tiempo cuando las tareas les son significativas a ellos. Es decir, si tienen hijos, hagan el experimento, se pueden acercar con ellos y van a ver que está en Facebook, que tienen la música, que tienen en mil otras cosas y les preguntan de cada uno de ellos y son capaces de decir qué está pasando en cada uno de esos escenarios, excepto el de la tarea. Entonces, ¿por qué el de la tarea no? Bueno, entonces es cuando ellos quieren, buscan esta satisfacción instantánea en ambientes retadores y entretenidos. Eso es lo que tendríamos que nosotros analizar y pensando en eso, pues tendríamos también que analizar cuál es el futuro que les espera a ellos. Esto, digo, ya es muy conocido, pero rápidamente así nada más, el número de trabajos a lo largo de su vida van a ser de 10 a 15 trabajos, mientras que en nuestra época eran de 1 a 2 trabajos. Posiblemente yo con una maestría la hacía. Hoy nos piden tener maestrías en diferentes campos. Por ejemplo, nos comentaban en la mañana lo de nano, info, econo, ¿falta uno? Bueno, el que me falte. Si yo puedo estudiar biotecnología y puedo tener una maestría en economía, voy a tener un nicho diferente a los que solamente estudiaron biotecnología o solamente estudiaron leyes. Ahí es donde se encuentran esos nichos. Y ahí es lo que tenemos que empezar a hacerles ver a los alumnos, que si ellos van a trabajar en un mundo global, donde la competencia va a ser global, y cuando digo que va a ser, me quedo corto, ya es. Tenemos alumnos que sacaron por ahí un producto y que prácticamente en 1 o 2 semanas, no recuerdo ahorita bien el dato, en China lo sacaron algo parecido. Entonces, bueno, las ventanas de oportunidades cada vez son más pequeñas, entonces tengo que actuar. Y esa es la parte que tenemos que pensar en qué tengo que hacer con mis alumnos. Entonces ahí sí hablamos de competencias, tanto profesionales como personales. Me voy a ir rapidísimo, nuevamente no se dan por sí sola. Tengo que pensar que el profesor tiene que diseñar aquello que quiere que suceda en el aula, o fuera del aula, si también manejamos la parte de online. Rapidísimo, existe el profesionista en forma de I, y ese posiblemente éramos nosotros, éramos gente que pensamos que con una sola carrera, una sola especialidad podíamos triunfar
en la vida y eran especialistas en un área. Luego aparecieron los profesionistas en forma de P, eran muy buenos en su área y eran capaces de comunicarse con gente en su misma área. Luego los profesionistas en forma de H eran muy buenos en un área y eran capaces de comunicarse en otra. La idea es pensar en el profesionista en forma de T. Esto pues lo dijo Tim Brown, Strategy by Design 2007, donde la idea de este profesionista en forma de T es el profesionista tipo Leonardo da Vinci. Es el profesionista que puede ser muy bueno en su área, sería la parte de la I, pero que tiene la curiosidad. Rescatamos en él esa capacidad de preguntarse. En la mañana decían, es momento de preguntas y pocos nos atrevimos a preguntar por ahí. No deberíamos estar pensando en que una de esas competencias que deberíamos desarrollar en nuestros alumnos es esa capacidad de preguntarse todo el tiempo. A lo mejor sacar en cada conferencia 10 preguntas. Y a lo mejor las primeras preguntas van a ser, oye, ¿por qué dijiste esto? Oye, Carlos, ¿por qué se te ocurrió esto? Bueno, pero poco a poco podemos ir llevándolos hacia preguntas más fuertes. Bueno, este sería el profesionista en forma de T. Sforer de IBM tomó el trabajo de Brown y dijo, ¿cómo podemos lograr este profesionista en forma de T? Y uno de los elementos, nuevamente aquí, con lo que comentaba la doctora Frida, si yo manejo muchos proyectos, pero proyectos colaborativos, es decir, no es lo mismo yo tener un proyecto donde yo solo estoy trabajando. Si yo tengo un proyecto donde tengo que colaborar con más personas, y si esas personas son de diferentes disciplinas, entonces me va a permitir tener ciertas competencias desde tolerancia, desde identificar cuál es el lenguaje común para poder hacer las cosas. Se lo dejo, ahí están las citas, se los recomiendo mucho para que lo puedan leer. Y bueno, este sería nuestro profesionista en forma de T. ¿Dónde estudian nuestros alumnos? Sería la pregunta. Si yo quiero desarrollar esas competencias, ¿qué tengo que hacer? Pues la primera es pensar que el aula debe ser un ambiente retador, interactivo, entretenido. Hay por ahí una tendencia de, si alguna vez vieron la película de Star Trek, había una cosa que le llamaban el holodeck, donde entraban y las cosas cambiaban ahí. Bueno, ¿será posible tener un ambiente así donde nuestros alumnos, si yo quiero enseñarles biología marina, puedan aparentar que están en un submarino? A lo mejor no necesito ni siquiera de paredes y hologramas, a lo mejor lo puedo hacer con dibujos, lo puedo hacer de 1000 formas, pero la idea es nuevamente rescatar esa capacidad de asombro. Es llevar algo retador, interactivo, entretenido en términos de que el alumno quiera seguir aprendiendo. No es entretenido de que voy a contratarle un mago por ahí, no. Es entretenido en que quiero que el alumno vaya camino a su casa y siga pensando en el problema, que siga reflexionando, que lo entretenga en ese aspecto. Pero bueno, hoy en día estamos viendo que la tecnología no se puede quedar solamente en el aula. Tengo que pensar en una tecnología también fuera del salón de clase. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues al menos tenemos la parte de clínicas empresariales, o incluso tenemos otras modalidades, pero aquí la idea es que nuestros alumnos puedan ir a empresas, puedan detectar áreas de oportunidad de cualquier tipo, empresas grandes, pero también empresas que están al lado del, no sé, de una mecánica o algo por el estilo, y que determinen cuál es la realidad en la que nos estamos enfrentando como país y qué cosas ellos podrían aportar para solucionar. Tenemos la parte de los IDES, de los de desarrollo comunitario, de la parte de servicio social y, bueno, nuevamente la parte de proyectos innovadores. ¿Qué puedo hacer para que el alumno, no necesariamente dentro del salón de clase, siga pensando y siga analizando cuál es su papel en la sociedad? De hecho, también en la mañana comentaban qué es lo que nosotros queremos. Posiblemente deberíamos de iniciar preguntándonos qué quiero hacer con mis alumnos, identificar si ellos son mis clientes. ¿Quiénes creerían que los alumnos son nuestros clientes? Ok, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Quién creería que son los padres de familia nuestros clientes? ¿Quién cree que sería la sociedad? Algunos otros. Posiblemente, o bueno, así nos gustaba pensar, que nuestros clientes ni siquiera es la sociedad actual, es la sociedad que queremos formar. Y para eso tenemos que ir metiendo a nuestros alumnos en una cultura de trabajo, en una cultura en la cual ellos se vean capaces
de cambiar el entorno, de cambiar lo que le está sucediendo a nuestro país y que puedan aportar. En la parte de lo que sería el fundamento de todo esto, pues estamos tomando algunos de los trabajos de George Siemens con la parte del conectivismo, donde es tan importante encontrar y generar el conocimiento como también saber quién lo tiene y generar estas redes. Esto también bueno, creo que no estaba aquí debería estar la liga, voy a ver qué le pasó. Las TICs como facilitadoras, no lo voy a leer, todo el mundo ya lo sabe, estos nos pueden ayudar a organizar, presentar, dar accesos remotos, etc. A nuestros alumnos. Me voy más rápido. La parte de e-learning, que también aquí tenemos varios de los autores, también se los recomiendo bastante, pero quisiera nada más comentar en esta filmina, nuestros nativos digitales se están convirtiendo en informívoros, es decir, devoran la información. Y aquí uno de los mensajes que quiero poner es del doctor Gabriel Valerio en 2010, y me voy a atrever a leerlo. Dice: para las universidades y profesores, producir profesionistas que son grandes consumidores de información, pero incapaces de sacarle provecho a esta y estar tranquilos, sería tan irresponsable como una madre que cree que tener un niño obeso es sano. Es decir, necesitamos informívoros sanos, que sepan realmente cuál es la información, que puedan cuestionar diferentes fuentes de información y determinar, a ver, cuál de estas debería de ser correcta. Cuando se encuentran dos, bueno, ¿cuál es mi criterio? ¿Con cuál me quedo? Se le preguntó a Craig Barrett, CEO de Intel, que cuál era la mejor tecnología. Ok, estamos en un mundo cambiando, pero si tú me dices cuál es la mejor tecnología, será la computadora. ¿Cuál es? La respuesta de Barrett fue: la mejor tecnología hoy por hoy es el profesor. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿quiénes son nuestros profesores? Pues lo primero es, queremos que sean expertos en su disciplina. Queremos estarnos actualizando constantemente. Si nuestros profesores son capaces de darme esos 10 áreas o 10 preguntas abiertas de su área de especialidad, si son capaces de decirme cuáles son las 5 revistas más importantes de su área, quiénes son los 3 autores que no debería yo dejar de leer para estar al tanto en esta disciplina, creo que ya estaríamos ganando suficiente. Nuestros alumnos siguen en Twitter a muchos artistas y demás. ¿Por qué no empezar a seguir a los grandes autores de revistas o de libros que realmente estén haciendo algo? Y eso sería nuevamente cambiar un poco lo que estamos viviendo. Queremos que estos profesores sean diseñadores de ambientes y de estos escenarios de aprendizaje, que sean facilitadores de información y pensamiento crítico, que sean expertos en técnicas didácticas, que sean expertos en el uso de las TICs, que sean profesionistas creativos e innovadores y que también sean agentes de cambio. Es decir, queremos que sean por ahí un Superman. ¿Qué podemos hacer para ellos? Bueno, lo que ha hecho el Tecnológico para lograr esto es tener un programa de desarrollo de habilidades docentes. Es estar al tanto de las necesidades del profesor, ver cuáles son las necesidades en términos pedagógicos, en términos tecnológicos, y estar generando constantemente estrategias, no solamente cursos, estrategias para que los profesores puedan cumplir con todo esto. Se los había prometido que me iba a ir así un poquito rápido, entonces lo que vimos hoy fueron estos conceptos de innovación. John Kotter, se los recomiendo muchísimo, eso es por qué pueden fracasar estos intentos. Vimos la parte de innovación educativa, tecnológica, y el reto de formar personas conectando innovación y tecnología, a lo cual yo les pido, y ya con esto termino, que acepten este reto, que vean que incluso para nuestros alumnos, uno como profesor debe de ser capaz de generar en ellos aprendizajes con, sin y a pesar de la tecnología. Y con eso, bueno, les pido. Muchas gracias.